Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos por participar en las Tech Talks. Ya sabéis que es una iniciativa de Teralco con el objetivo de crear una comunidad en la que se pueda compartir conocimiento. De hecho, no solo gente interna de la compañía, gente de Teralco, participa en la realización de estas Tech Talks, sino, como es el caso de hoy, gente externa a la compañía con conocimientos sólidos en distintas tecnologías, pues participa para hacer de este evento pues algo que se pueda difundir y sobre todo que aporte a toda la comunidad que hay alrededor de Teralco, ¿no? Un poco devolver ese conocimiento que otras personas nos dan, devolverlas también a la sociedad y a nuestro entorno, ¿no? En primer lugar, darte las gracias también a ti, Josemi, por participar hoy en la Tech Talk. Bueno, a Josemi lo conocemos de hace tiempo, algunos de los que trabajan en Teralco, pues posible que lo conozcan. Él estuvo trabajando una temporada con nosotros y actualmente trabaja en Z Genomics. Él es Technical Lead en el área de Frontend. Voy a coger la chuleta de su currículum porque es más bien larga. Entonces, bueno, José Miguel es licenciado en matemáticas, luego hizo un máster en bioinformática y luego ha hecho un doctorado, corrígeme si me equivoco, en biomatemáticas, bioinformática y informática biológica o algo así, ¿no? Computational Computación, Biology. sí, en informática. Computación biológica, ¿no? Lo dicho, es Technical Lead en Z Genomics y hoy, bueno, viene a ilustrarnos acerca de hooks en React, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias, lo dicho, por participar con nosotros. Vuelvo a repetir, esto es importante porque hay veces que la gente no se acuerda, en el apartado de aplicaciones, en preguntas y respuestas, podéis incluir todas vuestras preguntas y las iremos resolviendo a lo largo de la sesión. Así que nada, adelante. Bueno, muchas gracias, José, por la introducción y sobre todo también muchas gracias por la invitación a participar en esta iniciativa de las Tech Talks, que, bueno, pues que está muy bien montada y muy bien organizada y la verdad es que es algo bastante importante y muy interesante. Y sobre todo también muchas gracias a lo que os habéis conectado hoy aquí para, bueno, pues para ver esta charla. El objeto de la charla es dar una pequeña introducción a lo que serían los hooks de React, que es una característica que se añadió a la librería en la versión 16.8, hace relativamente poco, y que nos ayuda y nos simplifica mucho en el proceso de creación de componentes y sobre todo también en la parte de reutilización de lógica entre ellos. Entonces, durante el transcurso de la charla vamos a hacer un repaso de lo que son algunos de los hooks básicos que se han incorporado, cómo se utilizan y algunos trucos y buenas prácticas. Bueno, antes de empezar con la parte de los hooks, vamos a ver un poco por encima qué es React, en qué se basa y por qué surgió esta necesidad de añadir los hooks, ¿vale? Primero de todo, ¿qué es React? Bueno, cuando me hacen esta pregunta, pues la verdad es que sinceramente siempre me salta la misma duda. ¿React es un framework o es una librería? Entonces, pues bueno, siempre termino yendo a la documentación a consultarlo y según la documentación, React se lo define como una librería de JavaScript que se utiliza para construir interfaces de usuario interactivas y dinámicas en aplicaciones web. React es una de las librerías de frontend más utilizadas del mundo y se encuentra en constante evolución. Uno de los puntos fuertes que tiene la librería React es que no modifica directamente el DOM cada vez que nuestra aplicación tiene que volver a renderizarse, sino que utiliza un enfoque de Virtual DOM para realizar las actualizaciones eficientes en la interfaz y minimizando el número de manipulaciones que tiene que hacer sobre el DOM. ¿Por qué? Porque el DOM es muy lento. Entonces, claro, mediante este enfoque pues puede maximizar el número de operaciones que puede realizar sobre el DOM.
Por si alguien no conoce mucho sobre este tema, así brevemente, lo que es el Virtual DOM es una estructura de datos en forma de árbol que representa la estructura del DOM de una aplicación. Cada nodo del árbol virtual corresponde a un elemento del DOM real y React utiliza este Virtual DOM para realizar una comparación eficiente entre la representación virtual actual y la representación virtual anterior. Una vez que React ha detectado cuáles son las diferencias entre el Virtual DOM actual y el Virtual DOM anterior, React genera una lista de cambios mínimos que deben aplicarse en el DOM real, y así evita actualizar innecesariamente las partes del DOM que no la necesitan. De esta forma, React consigue abstraer lo que es la manipulación directa del DOM, lo que hace que el desarrollo de aplicaciones sea mucho más sencillo y menos propenso a errores. Es decir, que los desarrolladores nos podemos centrar más en lo que es la lógica de la aplicación en lugar de preocuparnos por todas las operaciones de manipulación del DOM. Por otro lado, React utiliza JSX para poder definir la estructura de los componentes de una manera más declarativa y legible. JSX combina una sintaxis similar a XML con la lógica de JavaScript. La razón principal para utilizar JSX en React es que simplifica la creación y manipulación de los elementos que forman un componente, permitiendo definir componentes y su aspecto visual de manera más intuitiva. Esta sintaxis no se puede utilizar directamente en el navegador, por lo que necesitamos utilizar un transpiler como Babel que permita transformar esta sintaxis de JSX en código JavaScript estándar, de forma que cualquier navegador lo pueda entender y ejecutar. En pocas palabras, lo que hace Babel es convertir la parte de la izquierda en llamadas a la función React Create Element. Y esto es lo que el navegador puede entender y ejecutar. Esta combinación de JavaScript y XML nos facilita la creación de los componentes, tanto reutilizables y mantenibles en React. En React, los componentes son las unidades fundamentales de una aplicación. Son elementos modulares y reutilizables que se combinan para construir las aplicaciones de manera más flexible y eficiente. Hasta la aparición de los hooks, en React teníamos dos tipos de componentes. Por un lado están los componentes funcionales, que no son más que funciones de JavaScript que reciben unas props como argumento y devuelve elementos de React. Los componentes funcionales son totalmente estáticos. Esto quiere decir que no pueden tener ni estado ni método de ciclo de vida. Y, por ejemplo, este sería un componente funcional básico, que no es más que una función que recibe una props como argumento de entrada, y en este caso devuelve un elemento de React, que es un div, el cual muestra un mensaje personalizado de bienvenida utilizando el campo name que se le ha pasado a este componente mediante las props. Y por otro lado tenemos los componentes de clase, que están basados en clases de JavaScript que extienden a una clase padre llamada React Component. Los componentes de clase pueden tener un estado inicial utilizando el this.state, lo que le permite gestionar el estado de manera interna. Los componentes de clase también pueden utilizar métodos de ciclo de vida como el component did mount, component did update y component will unmount para realizar las tareas específicas, en diferentes etapas dentro del ciclo de vida del componente. Por otro lado, los componentes de clase tienen una sintaxis más
detallada y requieren más código en comparación con los componentes funcionales. Porque esto es lo que acabamos de comentar. Este sería el mismo ejemplo de componente funcional, pero ahora utilizando una clase. Empezaríamos creando la clase extendiendo a la clase padre React Component y definiríamos un nuevo método render que devolverá el mismo elemento que del componente funcional de la izquierda. Notar que los componentes de clase, las props que le llegan al componente, se almacenan en la variable this.props. Hasta hace poco los componentes de clase solían ser la norma. Incluso para poder crear un componente tan sencillo como es el que se muestra ahora, que es un contador, que muestre dos botones y nos permita incrementar o reducir su valor, necesitamos utilizar clase, ya que el componente tiene que ser capaz de guardar el estado. Entonces, ahora que ya hemos explicado los tipos de componentes de React, es importante entender por qué los componentes de clase han dado paso a los componentes funcionales con React Hooks, ¿vale? Primero, las clases pueden ser un verdadero quebradero de cabeza, pero no solo para las personas, sino también para los ordenadores. ¿Por qué? Las clases siempre han sido un obstáculo a superar por muchas personas que han empezado a aprender React, sobre todo por tener que entender el concepto del this y más especialmente ahora a la hora de hacer el bindeado de los eventos, lo cual es necesario para que cualquier componente de clase pueda funcionar y pueda responder a los eventos. De igual forma, tampoco a los ordenadores les gustan las clases, por ejemplo, porque las clases no minifican tan bien como las funciones, lo cual también como resultado tendremos que nuestro código terminará ocupando más. La diferencia con un solo componente puede no ser muy relevante, pero si pensamos en lo que es en lo que sería en toda una aplicación, pues bueno, puede marcar más la diferencia. Por otro lado, una aplicación va más allá de lo que es la interfaz de usuario, por lo que luego también tenemos la necesidad de reutilizar código no visual, es decir, la lógica del componente, y esto también puede ser un verdadero dolor de cabeza para lo que nos dedicamos a todo esto de desarrollo con React. La reutilización de componentes ha sido siempre una de las grandes bazas que tiene React. Sin embargo, existía una cierta limitación a la hora de poder reutilizar la lógica interna de cada componente. Para ello, y hasta la aparición de los hooks, se han intentado diferentes aproximaciones para poder solucionar este problema. Una de estas aproximaciones fueron los High Order Components, que en esencia eran funciones que envolvían componentes de React, de forma que, dependiendo de la lógica interna de la función, podía inyectar unas props diferentes al componente. De esta forma se conseguía más o menos reutilizar la lógica entre diferentes componentes y ha sido la forma preferida de poder hacerlo hasta hace relativamente poco. Otra de las aproximaciones que también se intentaron fueron las render props. Lo que las render props buscaban era acabar con la magia oculta que tenían los high order components y llevar esta funcionalidad al terreno más declarativo. La idea era buena y funciona muy bien, especialmente cuando solo necesitas un componente que proporcione el render props, pero cuando tenías que concatenar uno tras otro, pues bueno, aquí podías llegar al problema del render props head, ¿vale? Que también esto es un gran problema, sobre todo también a la hora de luego tener que refactorizar el código. Y por otro lado, los componentes complejos terminaban siendo bastante difíciles de entender. Esto se debía a que los componentes de clases tienden a volverse largos y complejos a medida que vamos agregando más lógica, ciclo de vida y estado. Esto hace que el código sea menos legible y más difícil de mantener.
Incluso además en muchas ocasiones los componentes dan pie a agrupar en cada estado del ciclo de vida lógica no relacionada directamente entre ellas, pero que necesariamente tenían que ir en cada bloque por el punto donde debía ejecutarse. Para poder solventar todos estos problemas, React introdujo en la versión 16.8 el concepto de hooks. Los hooks son una nueva API que nos permite trasladar lo que es todo el estado y algunas de las características de React que solamente estaban en las clases, poder tener este tipo de características también en los componentes creados con una función. Básicamente lo que hacen es, y de ahí viene su nombre, nos permiten enganchar los componentes a los componentes funcionales todas las características que ofrece React. Lo cual antes no era posible y siempre pues eso, teníamos que terminar escribiendo un componente de clase para poder hacer todo esto. React proporciona un set de hooks con la flexibilidad para responder ante diversas situaciones del ciclo de vida de la aplicación y además la posibilidad de poder construir también nuestros propios hooks para reutilizar el comportamiento con estado entre diferentes componentes. Ahora vamos a ver en detalle algunos de los hooks más básicos y los más utilizados que nos ofrece React. Para ver en qué consiste, vamos a crear una versión reducida del componente contador que hemos visto lo que he enseñado en anteriores diapositivas, utilizando la forma clásica de componentes con clase. Este componente va a tener un contador interno y mostrará un botón que al pulsarlo lo que va a hacer es incrementar este contador interno. Para ello lo que empezaríamos sería creando nuestro componente counter que extiende la clase React Component. Inicializaríamos el constructor de la clase en la cual vamos a definir su estado inicial, que tendrá un campo llamado counter en el que almacenaremos el número de veces que se ha hecho clic en el botón del componente. Creamos el render, el cual va a devolver un elemento de React en el que añadimos un div, añadimos un span en el que se muestra el valor actual que tenemos almacenado en nuestro estado y un botón que podemos pulsar para incrementar el contador. Para gestionar la lógica de lo que ocurra al pulsar sobre el botón, vamos a creamos una función, un método de la clase, la cual va a llamar a la función setState para actualizar el estado del componente, incrementando en 1 el valor del contador. Ahora asociamos este nuevo método, esta nueva función al evento onClick del botón y por último, como no, tenemos que hacer el binding de la función que se ejecutará al pulsar el botón para que la clase pueda funcionar correctamente. Bien, pues ahora vamos a convertir este componente de clase en un componente funcional manteniendo exactamente la misma funcionalidad. Para ello vamos a necesitar reemplazar el this.state y el punto setState con el hook useState. Este hook no es más que una función que nos permite agregar y gestionar el estado en componentes funcionales. La sintaxis de este hook es bastante sencilla. Acepta como argumento el valor inicial del estado, que a diferencia de los componentes de tipo clase, que siempre tenía que ser un objeto, aquí puede ser cualquier tipo de valor, puede ser un objeto, un string, un bool, un número. Esto es lo mismo que esto es lo mismo que hacíamos en el constructor del componente de clase, en el que inicializábamos la variable this.state con el valor inicial que tenía que tener el estado del componente. Este hook devuelve un array con 2 valores, el cual podemos desestructurar para quedarnos con 2 variables. La primera variable contendrá el valor actual del estado
lo que en los componentes de clase era el this.state, mientras que la segunda variable contendrá la función que se utiliza para actualizar el estado, cuyo análogo en los componentes de clase, pues bueno, es el this.setState. Cada vez que llamemos a esta función con un nuevo valor, lo que hará será actualizar el estado a dicho valor y forzará un renderizado del componente, esta vez con el nuevo valor que le hemos pasado. Volviendo al ejemplo que teníamos antes, ahora vamos a traducir este componente de clase en un componente que sea puramente funcional, pero ahora utilizando el hook useState para poder añadirle estado. Empezamos creando la estructura de nuestro componente funcional, counter, que va a ser una función. Dentro del componente vamos a utilizar el hook useState para crearnos una variable de estado interna para almacenar el número de veces que se ha clicado en el botón. El estado actual lo guardamos en una variable counter y la función para modificar el estado en una variable llamada setCounter. E igual que en el componente de clase, inicializamos el estado inicial a 0. Este componente devolverá algo similar, devolverá lo mismo que devolverá lo mismo que devuelve la función render del componente de clase de la izquierda, con la diferencia que ahora la variable de estado no es this.state.counter, sino que va a ser counter a secas. Y además el listener del evento click del botón va a ser una función que llamará nuestro setCounter, incrementando el valor del contador actual en 1. Con esto, la sintaxis, podemos deducir que la sintaxis es mucho más simple, es bastante más reducida, ya que con prácticamente apenas la mitad de código tenemos exactamente el mismo componente, la misma funcionalidad y además muchísimo más limpio, lo cual pues facilita más la lectura de este componente. Además de las diferencias evidentes, existe otro cambio sustancial en la forma en la que actualizamos el state. En lugar de utilizar el clásico método this.setState, ahora lo actualizamos utilizando el método setCount, que tendrá como objetivo solo y exclusivamente actualizar su estado en concreto. Tal y como pasaba con el componente de clase, cada vez que se actualice el estado interno de nuestro componente, este se volverá a renderizar para plasmar los cambios que comportan. Con esto tenemos ya un primer ejemplo de cómo utilizar el hook useState para gestionar el estado, ahora ya en componentes funcionales. Ahora vamos a explorar un ejemplo que ilustra lo que es el error más común a la hora de utilizar la función setState. Partiendo del componente funcional anterior, vamos a extraer la función que captura el clic sobre el botón, ¿vale? Y vamos a hacer que dentro de ella se ejecute 3 veces la función setCounter, en la que en cada una de ellas incrementamos el contador incrementamos el contador en 1. Si ahora en este momento, después de haber renderizado el componente, pulsáramos sobre el botón, claro, ¿qué es lo que mostraría por pantalla? Mostrará el click one times. Aunque lo hayamos llamado 3 veces, va a seguir mostrando únicamente 1. ¿Por qué? Porque tras el renderizado del componente, la variable counter, que es la que estamos utilizando en el setCounter para incrementarle una unidad, tendrá el valor 0, que es el valor de estado inicial que tenía asignado. Cuando ejecutamos el primer setCounter, lo estamos llamando con 0 más 1, lo que realmente estamos llamando a setCounter de 1. En la segunda llamada, ¿cuánto vale counter? Pues bueno, va a seguir valiendo 0, puesto que el componente aún no se ha vuelto a renderizar, lo que esta segunda llamada va a volver a ejecutar setCounter 1.
Y esto exactamente va a pasar lo mismo en la tercera llamada. Va a ejecutar también setCounter 1. Por lo tanto, mostrará también que se ha clicado solamente una vez. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que el setCounter acumule el valor tantas veces como lo hayamos llamado? Pues bueno, al igual que ocurrió también con el this.setState, en los componentes de clase, el setCounter admite también que le pasemos una función, la cual utilizará para calcular el nuevo estado a partir del estado actual que tiene almacenado internamente React, no del estado que tiene en la función. Así que, de esta forma, en la primera llamada a la función setCounter, React lo que va a hacer es ejecutar la función que le estamos pasando, que es C. A partir del argumento C, incrementamos C más 1. Inicialmente, como el valor del estado es 0, esta función la va a ejecutar pasándole C 0 y por tanto 0 más 1. Esta función lo que va a devolver es 1, que va a ser lo que React se guarde internamente como el nuevo valor de estado. En la segunda llamada, como ahora el valor interno del contador sí que ha sido modificado por la primera llamada internamente, el React va a volver a ejecutar esta función, pero ahora pasándole como argumento C el valor 1, por lo que esta función va a devolver 2. Igualmente va a pasar ahora lo mismo en la tercera llamada. La tercera llamada va a recibir como C el valor 2, por lo tanto, al incrementarle 1, debe volver a 3. Y al completarse la renderización de nuevo del componente, mostrará que se ha pulsado tres veces. Aunque esto es un ejemplo ficticio, siempre tenemos que tener bastante cuidado a la hora de actualizar el estado por todo este tipo de situaciones. Como hemos dicho, el hook useState admite cualquier tipo de valor, no tiene por qué ser un objeto. Por ejemplo, si necesitáramos en un componente almacenar los datos que introduzca el usuario en un formulario, formado en este caso por dos campos de texto, uno para el nombre de usuario y el otro para la contraseña, podemos utilizar perfectamente dos estados diferentes. El primero almacenará el nombre de usuario que se introduzca en el primer input y el segundo useState se utilizará para almacenar la contraseña que se introduzca en el segundo input. Bastante simple, ¿no? Pero esto puede dar a un problema. ¿Qué ocurre si tenemos un formulario con más campos? Podemos caer en la trampa de intentar hacer esto. Y esto la cosa puede ir a peor, porque haciendo una búsqueda muy sencilla por Twitter, podemos encontrar ejemplos de auténticas barbaridades, ¿vale? Entonces, pues bueno, obviamente esto no es la solución para este tipo de problema. Para eso hay otro hook que nos puede ayudar más a gestionar todo este tipo de casos, que es el Use Reducer. Este sirve para gestionar el estado de un componente funcional de manera más avanzada y escalable que el hook, que el useState. Se utiliza principalmente cuando tienes un estado complejo con múltiples valores relacionados que deben actualizarse juntos, o cuando queremos que la lógica de actualización del estado, cuando sea más complicada. La sintaxis de este hook es bastante similar a la del useState. Admite un valor de estado inicial, devuelve la misma tupla que el useState, pero con la diferencia que este hook tiene un parámetro de entrada más, que es una función reductora. Una función reductora, para quien no lo conozca, es que lo que también se conoce como reducer, es una función que se utiliza para procesar y reducir una colección de valores a un solo valor. Esta función reductora toma en este hook, esta función reductora tomaría dos valores, el estado actual y una acción, que es la acción sobre la que queremos hacer sobre el estado, y nos devuelve un nuevo estado.
La acción, como ya he dicho, la acción es una descripción de cómo se debe actualizar el estado. Entonces, el reductor procesaría esa acción y determinaría de nuevo el estado en función de la acción que le hemos proporcionado. El resto de parámetros de este hook son exactamente iguales que los del useState. Como pequeña nota, el nuevo valor con el que se llame a la función useState para actualizar el estado va a ser el segundo argumento de la función reductora. De todas formas, esto ahora vamos a verlo más con otro ejemplo. Recuperando el ejemplo que teníamos antes del formulario con el username y el password, podemos transformarlo a un nuevo hook podemos transformarlo con este nuevo hook, con el reducer, de esta otra forma. Así tendríamos un único estado en el que su valor inicial será un objeto en el que almacenamos tanto el username como el password, o la contraseña, y la función reductora, que lo que hará será un merge del objeto del estado actual con el nuevo objeto con el que se llame a la función, en este caso con la función he llamado updateState. Esto recuerda un poquito más a cómo se trabaja con el thisState y la función this.setState en los componentes de clase, en los que el nuevo objeto que le pasamos a this.setState se mergea con el estado actual. De esta forma, mientras que con el hook useState solo podíamos actualizar un valor cada vez, utilizando el reducer podemos actualizar múltiples valores a la vez. Utilizar useState o reducer depende del componente y del tipo de estado que tengamos que gestionar. Entonces, para estados simples podemos seguir utilizando el useState sin ningún problema, pero cuando tengamos que utilizar estados más complejos o utilizar una lógica de actualización diferente, entonces el hook reducer nos puede resultar más adecuado. El hook reducer es bastante flexible y nos permite no solo gestionar estados complejos, sino también simplificar la forma con la que trabajamos con estados. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de casi del inicio de la presentación del contador, podríamos ahora mismo construirlo de forma muy fácil utilizando hooks. El código sería este, o sea que es bastante sencillo. Mediante un state almacenaríamos ahí el valor del contador y al primer botón llamaríamos al set counter cogiendo el contador -1 y en el segundo botón llamaríamos al set counter cogiendo pasando el valor que tiene el contador +1. Aunque sí es bastante sencillo, también podemos simplificar aquí aún más la forma en la que modificamos el estado utilizando el use reducer. Por ejemplo, definiendo un reducer que devuelve el estado que devuelve como resultado el sumar el valor del contador actual más el valor con el que se haya llamado a la función updateCounter. Y ahora en los dos botones ya no tendríamos que acceder al valor actual del counter, sino que simplemente podríamos pasarle en el valor con el que queramos incrementar o disminuir el contador. Otra opción también podría ser llamar a la función updateCounter en lugar con un valor, como es en este caso, sino con una acción que queramos aplicar sobre el estado. Para los que hayáis trabajado ya con Redux, esta solución os resultará bastante más familiar. Básicamente, vamos a definir una función reducer que toma dos valores. El primero es el estado actual y el segundo va a ser un string que indica la acción a realizar sobre el estado. Para este ejemplo tendremos dos posibles acciones. El primero sería incrementar el estado, por lo que devolveremos el estado actual +1.
Y la segunda, reducir el estado, por lo que devolveremos el estado actual -1. Ahora podemos utilizar este reducer en nuestro hook useReducer. Y por último, en la llamada a la función updateCounter dentro de los botones, simplemente tendremos que decirle qué acción es la que queremos aplicar. Este es otro de los posibles usos del hook, el useReducer. Otro de los hooks que tenemos en React es el useContext. Recordad que el context en React es una característica que permite compartir datos que generalmente son considerados como globales para un conjunto de componentes sin tener que pasarle, pasarle estos valores manualmente como props a través de múltiples niveles de componentes intermedios. El hook useContext recibe como argumento de context, como argumento del contexto al cual nos queremos suscribir y devuelve el valor actual que tiene ese contexto. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar este hook? Bueno, lo primero tenemos que crear un contexto utilizando la función createContext de React. Este contexto puede contener un valor inicial que se proporciona como argumento de la función createContext. En un nivel superior de la jerarquía de componentes, deberíamos envolver los componentes que necesitan acceder a ese contexto con un provider, proporcionándole el valor de contexto como una propiedad. Y luego, en los componentes que desean acceder a los datos almacenados en el contexto, podemos utilizar el hook useContext. Este hook toma el valor del contexto como argumento y devolvería el valor actual del contexto. El hook useContext va a buscar el contexto más cercano dentro de la jerarquía del componente sin tener que envolver al componente, ¿verdad? Y devuelve el valor proporcionado por el provider del contexto. Si no se encuentra ningún proveedor del contexto en la jerarquía, el useContext lo que va a devolver será el valor inicial proporcionado al crear el contexto. El uso del context y del hook useContext es útil para evitar el prop drilling, que es básicamente pasar props a través de múltiples niveles de componentes. Y esto facilita la comunicación de datos entre componentes que no están directamente relacionados en la jerarquía de componentes. Aunque también, por otro lado, abusar del context puede dar al context hell, lo cual puede llegar a ser una verdadera pesadilla, sobre todo cuando tenemos que hacer refactoring del código. Antes de hablar de otro de los hooks más importantes, recordemos que los componentes de clase tienen un ciclo de vida al cual podríamos acceder mediante las siguientes funciones. Está el componente didMount, que se ejecuta inmediatamente tras la primera renderización del componente. Aquí es el sitio ideal en el que el componente se podría suscribir, por ejemplo, a eventos o hacer llamadas a servicios REST para obtener los datos que necesitase. Luego tenemos el componente didUpdate, que se ejecuta inmediatamente después de la renderización de cada renderización del componente. Y por último tenemos el componente willUnMount, que se ejecuta justo antes de que el componente se desmonte de nuestra jerarquía de componentes. Generalmente aquí es donde el componente se debía de suscribir de todos los eventos a los que estaba suscrito. Sin embargo, con la introducción de los hooks, estas funciones dejan totalmente de existir. Es decir, con los componentes funcionales podemos olvidarnos de estos métodos del ciclo de vida, así como la forma de pensar de cuándo está montado, cuándo se desmonta. Y ahora tenemos que pasar a pensar en qué pasa después del renderizado del componente. Y esto lo haremos utilizando el hook useEffect.
En pocas palabras, el useEffect nos va a permitir ejecutar código adicional después de que se haya renderizado el componente. La función useEffect admite dos argumentos. El primer argumento es una función de efecto que contiene el código que queremos ejecutar como resultado del efecto. Esta función puede contener cualquier lógica, como por ejemplo solicitudes de datos a servicios REST, actualizaciones del estado, manipulación del DOM o suscripciones a eventos. Y el segundo argumento del useEffect es un listado de dependencias. Este es opcional, pero juega un papel muy importante a la hora de decidir cuándo se va a ejecutar la función de efecto. Vamos a ver cuáles son los 3 posibles valores que puede tomar. La primera opción es no pasar ningún tipo de dependencia, es decir, omitirlo. En este caso, la función de efecto se va a ejecutar siempre tras cualquier renderización del componente. Recuperando el ejemplo del contador, podemos decirle que cada vez que se renderice el componente, que en este caso es porque le hemos incrementado el contador, ejecute esta función de efecto en la que vamos a modificar el título del documento. De esta forma, cada vez que pulsemos el botón, el componente se renderizará de nuevo con el nuevo valor del contador y tras finalizar el renderizado, se ejecutará la función la función del efecto, la cual va a tener acción a la variable, la cual va a tener acceso a la variable counter y mostrará el valor actual en el título del documento. De esta forma, este comportamiento del hook useEffect recuerda mucho al comportamiento que tenía la función componentDidUpdate en los componentes de clase. La segunda opción es pasarle como segundo argumento un array vacío. En este caso, la función de efecto se ejecutará únicamente tras el primer renderizado del componente. Este es el sitio ideal para que el componente se pueda suscribirse, por ejemplo, a eventos o realizar llamadas a servicios REST para obtener los datos y poder renderizarlos posteriormente. Este comportamiento lo podemos asociar con el que tenía la función componentDidMount de los componentes de clase. Y por último, el hook useEffect acepta que le pasemos como dependencias un listado de variables, las cuales utilizará para determinar si tras completarse el renderizado debe ejecutar la función de efecto o no. Si alguna de las variables que le pasa en dicho listado ha cambiado de valor, entonces en ese caso ejecutará la función de efecto. Recuperando el ejemplo anterior del contador con el useEffect que modificaba el título del documento, supongamos que ahora le añadamos un nuevo estado en el que vamos a almacenar lo que el usuario introduzca a través de este elemento input. El problema que tenemos ahora es que el effect de cambiar el título se va a ejecutar cada vez que se incremente el contador, pero también cada vez que el usuario introduzca un texto en el input, ejecutando el efecto con cada actualización de manera innecesaria. Es decir, se va a estar ejecutando el efecto para cambiar el título sin que realmente fuera necesario, pues el contador no habría cambiado de valor. Para poder solucionar esto, podemos pasarle la variable contador como dependencia. De esta forma, aunque el usuario introduzca texto en el input, al no producirse ningún cambio en la variable del estado contador, el efecto no se va a ejecutar. Otro ejemplo más sobre el useEffect es que supongamos que tenemos un componente en el que queremos que utilice una variable de estado para almacenar las coordenadas X e Y donde el usuario ha pulsado sobre el documento. Para ello tenemos que registrar un efecto que se ejecute al renderizarse por primera vez el componente y que se suscriba al evento click del documento. De esta forma, este
listener lo que se ejecutará cada vez que el usuario pulses con el ratón sobre el documento, actualizando el estado con las nuevas posiciones X e Y. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué ocurriría ahora si el componente se desmonta? Es decir, que este componente deja de estar presente en nuestra aplicación. Al no haber cancelado la suscripción al evento clic del documento, si el usuario vuelve a pulsar sobre cualquier parte del documento, se ejecuta esta función, el event handler, llamando al set position, y entonces tendremos este mensaje de error por consola. Esto quiere decir que cada vez que nos suscribamos a cualquier tipo de evento utilizando el Hook Use Effect, debemos también asegurarnos de cancelar la suscripción cuando el componente se desmonta para evitar posibles fugas de memoria. Esto se puede hacer definiendo una función de limpieza. Esta función se proporciona como un valor de retorno dentro de la función de efecto y se ejecutará antes de que se aplique el efecto nuevamente. Es decir, en el caso de que las dependencias cambien o antes de que se desmonte el componente. De esta forma evitamos problemas de memorias y garantizar que los efectos secundarios se detengan o se limpien adecuadamente cuando el componente ya no se necesita. Comentábamos antes que el Hook Use Effect es también el lugar adecuado para poder realizar llamadas a servicios REST para que el componente pueda obtener los datos que necesita. En este ejemplo utilizamos un effect que ejecuta una función fetch data para traerse unos datos de nuestro servicio REST y tras obtenerlo utiliza el setData para guardarlos y forzar un nuevo renderizado del componente. Pero este tiene un pequeño problema, este ejemplo conforme está así, y es, al no haber definido ninguna dependencia, este hook se va a ejecutar cada vez que el componente se renderice. Al utilizar el setData para guardar los datos que se ha traído, fuerza un nuevo renderizado y el effect se va a volver a ejecutar, entrando en un bucle infinito de llamadas a nuestro servidor REST y teniendo y haciendo que al mes siguiente, pues bueno, la factura que nos venga de Amazon, pues eso sí que va a estar por las nubes. La solución en este caso es hacer que el effect se ejecute solo tras el primer renderizado del componente, que es añadiendo el array vacío como dependencia. Pero ahora, ¿qué ocurriría si mientras se está realizando la petición a nuestros servicios REST y antes de ejecutar el DEN, este componente se desmonta? Entonces tendríamos el mismo mensajito de antes. ¿Qué ocurre? Estamos actualizando el estado de un componente que ya ha sido desmontado. Y en este caso, lo que podríamos utilizar, por ejemplo, es una variable que actúe como bandera y mediante su valor decidamos si ejecutamos o no el setData. Y utilizamos la función de limpieza para cambiar el valor de esta variable, haciendo que si la petición se termina de ejecutar después de que el componente se haya desmontado, impida que se ejecute el setData. Ahora que hemos visto algunos de los hooks que más se utilizan, la siguiente pregunta que muchos puede que tengáis es, ¿puedo utilizar los hooks con total libertad? La respuesta es que no. Existe una serie de normas para poder utilizar los hooks. Que bueno, realmente yo no lo llamaría normas, sino que son más limitaciones técnicas que tienen los hooks, los cuales tenemos que conocer para garantizar que los hooks funcionen correctamente y que los componentes que desarrollemos sean predecibles y fáciles de mantener. La primera de ellas es que un hook nunca debe llamarse dentro de bucles o expresiones condicionales. Por ejemplo, esto no estaría permitido. No podemos llamar a useEffect, por ejemplo, dentro de un if. Sin embargo, sí que podríamos darle la vuelta, llamar al if dentro del useEffect.
Esto es muy importante ya que el orden de llamada de los hooks debe ser siempre el mismo para asegurar que el resultado sea predecible durante la renderización. Si uno de los hooks forma parte de un bucle o de una expresión condicional, el orden podría cambiar, por lo que arruinaría la lógica del componente. La segunda es que los hooks están diseñados para ser utilizados únicamente en componentes funcionales de React. Los hooks dependen internamente de un mecanismo que tiene React que se encarga de mantener el seguimiento del estado y de los efectos secundarios. Para poder utilizar los hooks, lo podemos usar o bien dentro de un componente funcional de React o bien dentro de un hook personalizado. El tema es que con la llegada de los hooks podemos crear nuestros propios hooks para poder reutilizar la lógica de los componentes en varios lugares. ¿Recordáis el ejemplo que teníamos del contador de 2 botones? Pues bueno, podemos, por ejemplo, crear nuestro propio hook que nos devuelva, además del contador, 2 funciones en las que ya agrupamos automáticamente la acción de incrementar o de reducir el valor del contador. De esta forma ya podremos tendremos nuestro componente utilizando nuestro propio hook personalizado, el useCounter, que además lo podemos utilizar en cualquier otro componente sin ningún problema. Otro ejemplo también de reutilización de hooks es en este de que hace las peticiones al servicio REST. ¿Qué ocurriría si tuviéramos otro componente que también necesita hacer llamadas a este servicio REST? Copiaríamos y pegamos todo este código en el otro componente. Pues no, lo que podríamos hacer es hacerlo más elegante, que es construyendo nuestro propio hook que englobe el useState y el useEffect, y de esta forma lo podríamos reutilizar para poder hacer llamadas a servicios REST en cualquier otro componente de nuestra aplicación, dejando un código mucho más limpio y sobre todo mucho más mantenible. Y ya para terminar, recapitulemos un poco. Hemos visto los hook useState, que se utiliza para gestionar el estado de los componentes. El useReducer, que es similar al useState, pero más adecuado para gestionar estados más complejos y que pueden tener una lógica de actualización diferente. El useContext, que se utiliza para acceder al contexto de React. Y el useEffect, que permite manejar efectos secundarios en componentes funcionales. Sin embargo, React proporciona más hooks que podemos utilizar, entre los que estarían el useRef, que proporciona una referencia mutable a un elemento DOM, el useMemo y el useCallback, que estos dos hooks permiten optimizar el rendimiento al memorizar valores calculados y funciones para poder evitar cálculos innecesarios en cada renderizado, y el useLayoutEffect, que es similar al useEffect, pero que se ejecuta de forma síncrona antes de aplicar todos los cambios al DOM. Estos son algunos de los hooks que nos proporciona React. Cada uno de estos hooks tiene un propósito específico y se adapta a diferentes necesidades al desarrollar aplicaciones con React. Y para terminar, repasemos cuáles son los beneficios que nos da el uso de hook de React en componentes funcionales frente al uso de componentes de clase clásicos. Por un lado, simplificación a la hora de crear componentes con estado. Pues hemos visto que claramente reducimos tanto el tamaño como el tiempo que necesitamos para crear un componente mediante hooks. Por otro lado, el ciclo de vida de los componentes de React se ha simplificado en gran medida gracias al uso del useEffect, de modo que los métodos que teníamos, como el componente mount y todo eso, se resumen en un único hook. Los hooks nos ofrecen homogeneidad a la hora de crear componentes, puesto que no se nos hace necesario cambiar continuamente entre funciones o clases o high order components,
para realizar tareas semejantes. Y por último, como hemos visto también, hacer nuestros propios hooks permite extraer la lógica de los componentes en funciones reutilizables que podemos reutilizar en otros componentes de forma más sencilla que con los componentes de clase. Y bueno, hasta aquí la presentación. Creo que me he extendido un poquito, se me ha ido un poquito de la hora. Nada, pero casi justo a tiempo, con los 5 minutos que hemos dejado de cortesía, pues son los 5 minutos que nos estamos pasando. Justo como no ha habido tampoco ninguna pregunta, lo cual no sé si es buena o mala señal, porque era muy complejo o porque está muy bien explicado. O sea que me consta que la segunda, porque ya me han dicho algunos compañeros bueno, que la información ha estado clara, ha estado estructurada y que siendo algo muy complejo, pues lo cierto es que se ha explicado muy bien. Nada, como que nos hemos pasado un pelín de tiempo, no hay ninguna pregunta, pero en cualquier caso, pues tenéis el correo de Josemi, tenéis mi contacto o a través de LinkedIn, cualquier duda, pues estaré encantado de también derivaros a Josemi, porque yo un poco os voy a responder. Simplemente, José Miguel, darte muchísimas gracias por la exposición, darte la enhorabuena porque creo que siendo un tema muy complejo, pues lo has sabido estructurar muy bien la información y hacer que gente que no tenía experiencia en la tecnología me confirme pues que lo has hecho, que por lo menos han podido seguir algo que para ellos es completamente ajeno o difícil. Muchas Así gracias. que muchísimas gracias por colaborar con nosotros otra vez más y a todos por vuestra asistencia. Sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias Chao. a todos. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.